Hola, bienvenido a mi tiempo, al tiempo conmigo. En este domingo 15 de junio del 2025, en el que la Iglesia Cristiana, cerrando el calendario cristiano o el leccionario como también se conoce, está reconociendo la divina Trinidad de Dios, de cómo Él como Creador se convierte en Hijo y en Padre, y cómo aquellos que Él escoge y unge son sus hijos, entre todos los llamados. Pero también hoy, en Estados Unidos, en Norteamérica, también es el Día de los Padres. Y es mi oración que hoy muchos de esos padres sirvan de modelo para aquellos que todavía les falta ese incentivo, ese estímulo, ese ejemplo para llegar a ser verdaderos hombres que procrean, pero también que crían y acompañan. Las lecturas bíblicas para hoy, Domingo de la Trinidad, vamos a encontrar en el libro de Proverbios, en el capítulo 8, en los versos del 1 al 4, del 22 al 31, donde habla de la sabiduría, cómo la sabiduría representa a Dios y se manifiesta en la naturaleza, en la creación, y cómo Dios es fuente de sabiduría. Le sigue también la lectura en el Salmo 8, que es una declaración de la majestad del Dios en la creación y de cómo la creación habla de esa majestad entre ella misma. El libro, la carta a los romanos, lo corrijo, carta, no libro, fue una carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia que está en Roma, no al Vaticano, sino a la iglesia, a los convertidos que se convirtieron en iglesia en Roma. Esa carta que les escribe está en el capítulo 5, el mensaje de hoy, de los versos 14 al 17, donde en todo el capítulo habla de que el Espíritu da vida. Pero también habla que solo los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. O sea que así como no se recibe el título de hijo por lo que se pueda hacer o porque se pueda comprar o porque alguien piensa que lo hereda, solamente el Espíritu de Dios que guía hace que uno sea hijo de Él. También es lo que nos lleva a poder clamar, Abba, Padre, Abba, Dios. Y es el Espíritu de Dios el que da testimonio a uno mismo de que verdaderamente uno es hijo de Dios. Que es muy diferente cuando uno dice que todos somos hijos de Dios, porque muchos entienden que por ser creados por Dios todos somos hijos de Dios, pero todavía cuando Dios crea, todavía Dios no se ha convertido en Redentor, no se ha convertido en Salvador, no se ha revelado en Jesucristo para que sea Padre. Así que eso le queda de tarea. Pero el Evangelio de hoy está en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, en los versos 8 al 17 y 25 al 27. Y es importante y quiero destacar que en el verso 6 de ese capítulo, Jesús dice muy claramente que Él es el único camino que lleva al Padre Dios. Hay mucha gente que cree que hay muchas maneras y hay muchas vías que llevan a Dios, pero eso no es así, eso no es lo que dice la Biblia. En los tiempos antiguos, cuando el Imperio Romano gobernaba todas las naciones que le quedaban alrededor, para poder manejar toda la autoridad y ellos poder llegar con el ejército para poder hacer valer su autoridad, ellos hicieron muchos caminos que partían de Roma hacia cada ciudad y de esas ciudades directamente a Roma. O sea que el dicho popular que dice que todos los caminos conducen a Roma, con la verdad bíblica no tiene ninguna conexión. Así que no todos llevan a Roma y no todos llevan precisamente a lo que se conoce hoy el Vaticano, sino que para llegar a Dios solamente hay un solo camino y es Jesucristo. Y Él lo dice muy claro. Ahora, los versos del 8 al 17, que es la primera parte, con el 25 y 27, es donde Felipe le hace la pregunta a Jesús y Jesús le responde.
La pregunta de Felipe es, como dice la lectura que la voy a hacer de la Biblia, Dios habla hoy de la Sociedad Bíblica Unida, que publicó en un lenguaje sencillo, en un lenguaje popular, para que llegara a todas las personas y la palabra de Dios sea comprensiva, sin perder su esencia, porque fue traída al lenguaje sencillo de los originales. Dice así en los versos del 8 al 17 primero. Felipe le dijo entonces, después que Jesús dijo que él era el camino que llegaba al Padre, a Dios, le dijo, Señor, déjanos ver al Padre y nos basta. Jesús le contestó, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué me pides que les deje ver al Padre? A Dios. ¿No crees que yo estoy en el Padre, en Dios, y Dios, el Padre, está en mí? Las cosas que les digo no las digo por mi propia cuenta. El Padre, Dios, que vive en mí, es el que hace sus propias obras. Créanme que yo estoy en el Padre, en Dios, y el Padre, en Dios, está en mí. Si no, crean al menos por las mismas obras. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y las hará todavía más grandes, porque yo voy a donde está el Padre, yo voy a donde está Dios. Y todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré, para que por el Hijo se muestre la gloria del Padre, se muestre la gloria de Dios. Yo haré cualquier cosa que en mi nombre ustedes pidan. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, a Dios, que les mande otro defensor. Y fíjense lo que dice el mismo Jesús. El Espíritu de la verdad. O sea, el defensor que Jesús le pide a Dios que envíe es el Espíritu de la verdad. Para que esté siempre con ustedes. Los que son del mundo no lo pueden recibir porque no lo ven ni lo conocen. Pero ustedes lo conocen porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. Y continúa en el 25 al 27. Estoy diciendo todo esto mientras estoy con ustedes. Pero el defensor, el Espíritu Santo, que el Padre Dios va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Les doy la paz, les doy mi paz, pero no se la doy como la dan los que son del mundo. No se angustien ni tengan miedo. No se angustien ni tengan miedo. Así dice Jesús en el verso 1 de ese capítulo 14. Crean en Dios, también crean en mí. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. O sea, en la casa de Dios. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Y me gustaría invitarlos a que lean el capítulo 5 a partir del verso 19, para que ustedes entiendan cuando Jesús defiende su autoridad y da muestra de la autoridad que Él tiene como el Dios hecho hombre, y donde Él reta también diciendo, les aseguro que el Hijo de Dios no puede hacer nada por su propia cuenta, solamente hace lo que ve hacer al Padre Dios. Todo lo que hace, lo hace el Hijo. Así que si usted quiere saber cómo Dios es uno, cómo se manifiesta para la salvación del ser humano a través de su humanidad, de Jesús, y cómo Él sigue en medio de la iglesia a través de ese bautismo del Espíritu Santo que se vivió en los 120 para que el Evangelio se vaya a regar por todo el mundo y que todo el mundo conozca
las verdades del Evangelio y vuelva a Dios. Lea ese capítulo 5 del Evangelio de Juan y pídale a Dios que le revele quién es Él. Porque de la única manera que usted puede conocer a Dios es a través de su palabra revelada, y la cual llega a nosotros a través de esos hombres que Dios escogió para que nosotros pudiéramos hoy ser iglesia. Así que recuerda que Dios es uno, manifestado en la humanidad, y cómo se convierte en parte de uno por el bautismo del Espíritu Santo de Dios, que es el defensor, pero también como se traduce en griego, el consolador. Porque Él dice que Él nunca nos va a dejar huérfanos. Así que tú tienes la oportunidad de vivir esa experiencia, porque no es de intelectualidad, no es porque usted lea muchos libros, ni porque usted diga que es muy objetivo y haga su propia conciencia y su propio concepto de las cosas. No, hay que tener humildad, porque dice el Señor, y es el reto, que si me aman, obedecerán mis mandamientos, como lo dice el verso 15. Así que demuestre que usted es de Dios, amando a Dios y obedeciendo su palabra. Porque de eso se necesita mucho hoy. Gente humilde, gente que cumple el deber de predicar la palabra de Dios, gente que sea luz en medio de la oscuridad, que esté en lo alto para que alumbre a todo el mundo y que también sea sal de la tierra hasta que Cristo Jesús venga. Así que Dios te bendiga, que tengas un resto de día feliz y bendecido por el Señor. Amén.